miraste mi pecar, mas por mí te fuiste a dar. En esa cruz, sangre que me redimió, mi futuro aseguró. El cielo se abrió, puedo entrar. Mis pecados ya no son, tu justicia me cubrió. Puedo entrar. Sangre que me redimió, mi futuro aseguró. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer una lectura. Les voy a invitar a que busquen en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. Y voy a pedirles, hermanos, que me apoyen con esta lectura. Yo voy a comenzar, ustedes continúan. Y en el versículo número 11 nos vamos a unir. Una vez que encuentren la lectura, les invito a ponerse de pie. La palabra del Señor dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, y es el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos iniciando un nuevo mes. Ya es la segunda mitad de este año 2021. Estamos iniciando el mes de julio. Hoy es el primer domingo del mes de julio. Y con este domingo, primer domingo de julio, estamos iniciando una nueva serie de sermones ahora que tienen que ver con la iglesia y la sociedad. La iglesia y la sociedad es el tema que nos va a ocupar en estos próximos meses, y para esto vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Hoy comenzamos con el capítulo 1, desafíos de la iglesia ante la nueva normalidad. Bueno, ¿será que sí hay desafíos para nosotros ante esta nueva normalidad? Sí, ¿verdad? Definitivamente. Nos ha tocado vivir, hermanos, un hecho histórico, algo que ninguno de nosotros se hubiera podido imaginar hasta hace poco más de un año, ¿verdad? Hace poco más de un año, el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud, o mejor conocida como OMS, declaró que el COVID-19 se tenía que considerar como una pandemia, y las medidas que se adoptaron en todo el mundo para combatir esta enfermedad han modificado profundamente nuestras vidas, definitivamente. Y se comenzó a hablar de la nueva normalidad porque muchas cosas tenían que cambiar. El mundo tenía que hacer frente para combatir la enfermedad, y todo esto, como les digo, ha modificado grandes cosas en nuestras vidas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Te has preguntado? ¿Dónde estamos ahora? Hemos perdido mucho con la pandemia. Empleos, bienes, relaciones y pues muchos de nosotros también seres queridos. Pero ¿saben qué es lo más importante, hermanos, de todo esto? Que todo esto tiene que dejarnos una enseñanza. Todo esto debe dejarnos un reto, un desafío, definitivamente. Y si tú y yo estamos el día de hoy aquí con vida y con salud, es porque Dios así lo ha querido. Dios así lo ha permitido. Pero ¿con qué propósito? ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito por el cual Dios permite que tú y yo estemos aquí este día? No hay casualidades, definitivamente. Eso tú lo debes entender. No hay casualidades. La vida sigue, la vida continúa, y Dios ha querido que tú y yo sigamos en este lugar. El día de hoy nos enfrentamos en todos los ámbitos de nuestra sociedad a muchas cosas. Y aunque pareciera que esto está de moda, no es una moda, es una etapa de nuestras vidas en este tiempo y en este lugar que nos está tocando vivir también, así como nos tocó vivir o nos está tocando vivir parte de esta enfermedad terrible. También nos está tocando vivir esta imposición ideológica. Estamos ante una batalla cultural que busca normalizar actitudes, hábitos contrarios a lo que dicta la palabra de Dios, contrarios a lo que dicta la razón y la naturaleza del ser humano. ¿Qué es todo esto a lo cual nos estamos enfrentando el día de hoy? Y si tú estás creyendo
que estamos viendo cosas terribles, déjame decirte que aún vienen cosas peores. Algunos podrán decir, el hermano es muy exagerado y creo que toma las cosas, las hace muy grandes. Yo creo que no. Los apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesús, también se enfrentaron a grandes retos. Ellos se enfrentaron a grandes retos que tenían que vivir después de que el Señor Jesús subió al cielo. Yo no sé si les ha tocado vivir a ustedes esto, pero definitivamente esto sucede, esto pasa. Cuando alguien se queda sin esa persona que lo mentorea, sin esa persona que lo dirige, que le da protección, que le da seguridad. Y yo les decía, ¿verdad? Hemos perdido muchas cosas y dentro de todo lo que hemos perdido también hemos perdido seres queridos. Entonces, los discípulos también enfrentaron la pérdida de un ser querido, pero ese ser querido, nuestro Señor Jesús les dijo a ellos que era necesario que Él se fuera para que la obra del Padre continuara. Hechos 1, que acabamos de leer en este momento, introduce uno de los temas más importantes de este libro: la vida y el ministerio del Señor Jesús, sus sufrimientos como un hecho predicho por el Antiguo Testamento, por los profetas, la importancia de la resurrección y las pruebas que acreditan la importancia y el poder del Espíritu Santo, la prioridad del testimonio que los discípulos tenían que dar a conocer. La gran comisión es un trabajo y es una tarea que implica acción de parte de los seguidores de Jesús. Esos seguidores de Jesús somos tú y yo el día de hoy. ¿Cuántos seguidores de Jesús tenemos el día de hoy aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces, este mensaje es muy importante para ti, para nosotros, para todos y para los que nos están viendo también a través del internet. Déjame decirte que no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra el día de hoy. Quiero invitarte a que oremos. Pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Ahí en tu lugar, ora y pregúntale a Dios cuál es el propósito por el cual permitió que tú vinieras esta mañana aquí. Seguramente no es casualidad. Dios te sigue llamando, te sigue buscando. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad y la bendición que nos das de poder conocerte, de poder platicar contigo. Estamos seguros, Dios bendito, que tú resucitaste, que tú vives hoy y reinas por siempre. Bendito es tu nombre. Pedimos tu dirección, tu guía, y te rogamos que una vez más hables a nuestras vidas, porque lo necesitamos. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Desafíos de la iglesia ante la nueva normalidad. ¿Cuáles son esos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando? Y yo pregunté, ¿habrá desafíos? Y sí, amén, dijeron algunos, ¿verdad? En este pasaje del libro de los Hechos, hermanos, confirmamos una vez más el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Si permanecemos en la tierra, tiene que ser con la única finalidad de que podamos dar fruto. ¿Han escuchado esto? Si permanecemos aquí en la tierra y Dios así lo ha permitido, es con la única finalidad que tú y yo podamos dar fruto. Ese es el propósito por el cual Dios sigue permitiendo que tú y yo estemos aquí. Muchos ya no están. Y este era uno de los retos a los cuales nos íbamos a enfrentar. Desde un principio lo sabíamos, ¿verdad? Que también la iglesia iba a ser afectada por este tema de la pandemia. Y se predijo desde hace mucho, ¿verdad? Muchos ya no van a regresar, muchos se van a enfriar, muchos se van a desanimar, otros más se irán a otras iglesias, a otras congregaciones. Y creo que esto es una realidad que tú y yo tenemos que enfrentar,
pero no estancarnos, sino seguir adelante, porque definitivamente esto es lo que la palabra nos dice. Si permanecemos en la tierra, tiene que ser con la única finalidad de que podamos dar frutos, es decir, que podamos permitir que otras personas conozcan el Evangelio. ¿A cuántos le predicaste esta semana? Y yo me debo de preguntar también, ¿a cuántos les prediqué yo esta semana? ¿O será que no nos hemos encontrado con personas que desconozcan de la palabra? Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar esta verdad del Evangelio. Todo aquel y toda aquella persona que se sigue yendo sin escuchar el mensaje de salvación, sin haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra que es condenado, y no porque nosotros así lo deseemos, para nada, ¿verdad? Más si son personas a las que queremos, a las que estimamos. Entonces tenemos que ser conscientes de la urgencia que implica entonces este desafío, y eso nos tiene que llevar a movilizarnos, a ponernos en acción, manos a la obra. Esta mañana quiero compartir con ustedes 3 principios que implican difundir la palabra de Dios, que implican seguir adelante en estos desafíos que tenemos como iglesia ante esta nueva normalidad. En primer lugar, tenemos que difundir la verdad. Lucas, este escritor del Nuevo Testamento, empezó a documentar toda la información que él conoció acerca del Señor Jesús, y aquí al inicio, en este primer versículo, empieza a escribir: en mi primer tratado, o en mi primer documento, en mi primer tomo, tal vez en la primera edición que yo hice de este escrito, de esta carta, comencé a escribir acerca de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, este segundo tratado, este segundo libro, me compromete a seguir escribiendo acerca de la verdad, acerca de lo que Dios quiere que sepamos, que todos sepan, y se lo dirige a Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? No lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos da más información acerca de Teófilo. Lo único que sabemos de Teófilo es de que el nombre quiere decir amigo de Dios o amado de Dios. Y bueno, era probablemente alguien de suma importancia, con algún título probablemente, porque también se refiere a él como excelentísimo Teófilo. En el Evangelio según San Lucas también se menciona parte de esto, y entonces el receptor es Teófilo, pero lo escribe para que se dé a conocer y resume el contenido del libro anterior, el Evangelio según San Lucas. Y en aquellos días era muy común que los escritos, que los tratados y que las cartas tuvieran un destinatario, un receptor a quien estaba dirigido esta información. Lucas afirma que las acciones de Jesús fueron una prueba de su resurrección. Versículo 3, si estás ahí y no has cerrado tu Biblia, y si ya cerraste tu Biblia, ábrela nuevamente. El versículo 3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días, Jesús todavía estuvo presentándose ante los discípulos, ante los apóstoles. Esto es con la finalidad de que a nadie le quedara duda de que el Señor Jesús había resucitado. Entonces, la objetiva realidad de la resurrección, hermanos, es la prueba definitiva de las sorprendentes afirmaciones que los apóstoles tenían que hacer sobre Jesús. Difundir la verdad. A muchas personas se les pagó para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Sí se acuerdan? Esto lo dicen los evangelios. Pero los discípulos eran los encargados de difundir la verdad. Esa verdad que tú y yo conocemos el día de hoy y que también tenemos que seguir difundiendo.
Que no se nos olvide, hermanos, este es un desafío, seguir difundiendo la verdad. Ok, la mención de muchas pruebas convincentes de que Jesús estaba vivo muestra que el cristianismo se basa en hechos objetivos. Nuestro fundamento sobre la resurrección de Jesús, sobre que Jesús vive, no está basado únicamente en el testimonio de una persona y que sea de dudosa credibilidad, ¿verdad que no? Nuestro testimonio, nuestra afirmación y nuestro mensaje de que Jesús resucitó es porque se presentaron pruebas convincentes, muchísimas. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con personas que dicen que esto no puede ser probado científicamente. Claro de que no. Científicamente, para probar algo científicamente tiene que ejecutarse o llevarse a cabo esta prueba, esta mención de prueba y error, donde se tiene que hacer algo muchas veces, poder repetirlo. ¿Cómo podríamos repetir la resurrección de Jesús muchas veces? Eso no está en nuestras manos, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay muchas otras pruebas, como el testimonio de las personas que vivieron. Yo no puedo afirmar, yo les puedo decir, ¿verdad? Yo les puedo decir, es que el día de ayer yo a las 10 de la mañana estuve en la clínica Osmo. Pero alguien me puede decir, ¿y cómo puedo estar seguro que tú estuviste allí? A ver, científicamente compruébamelo. No se puede, ¿verdad? Pues tendría que regresar el día, la hora, en el mismo lugar, y esto es imposible. Pero ¿cómo puedo yo comprobarles que sí estuve en ese lugar a esa hora que yo afirmo decir? Porque alguien tuvo que haberme visto en ese lugar. Y no solo uno, tal vez 2, 3 personas que si las llaman van a decir, sí, efectivamente yo lo vi, ahí estuvo. Fue lo que sucedió con la resurrección de Jesús. Hay personas, no solo una, muchísimas personas. La Biblia da testimonio de esto, la historia lo comprueba. Entonces, nosotros tenemos que difundir esa verdad. La serie de diferentes encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos después de la resurrección añadieron la fuerza necesaria a las palabras que el Señor Jesús tenía que decir. Se les presentó después de haber muerto, de haber sido crucificado, y les habló del reino de Dios. Versículo 4 dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesús seguía dando instrucciones a sus discípulos. Jesús no los había abandonado, así como no nos ha abandonado el día de hoy a nosotros. No estamos solos. Ninguno de nosotros puede ser testigo en el mismo sentido en que los apóstoles o discípulos de Jesús fueron testigos, ¿verdad? Puesto que nosotros no vimos al Señor resucitado, así como nos vemos el día de hoy unos a otros. Vemos que no solo los apóstoles, sino los primeros cristianos estuvieron activos en este testimonio. Poco a poco vamos a ir estudiando, analizando este libro de los Hechos y vamos a ver cómo el evangelio fue difundido, empezó a esparcirse, empezó a diseminarse precisamente por el compromiso de los seguidores de Jesús de difundir la verdad. Esto no tiene que terminar en nuestros tiempos, aunque el COVID haya arrasado y aunque el día de hoy nos estamos enfrentando con muchos obstáculos que nos dicen que esto no es verdad, que esto es un libro antiguo, que esto es fantasía y que esto no es verdad. Hermanos, nuestro compromiso es difundir la verdad, no lo olvides. Para eso Dios ha querido que tú y yo continuemos en este lugar, en este tiempo. No obstante, para que tu testimonio, para que mi testimonio sea efectivo, es decir, debe proceder de un conocimiento personal del Cristo resucitado. Yo no puedo comenzar a hablar de que Jesús vive si yo no lo estoy experimentando. ¿Cómo puedes dar testimonio de que Jesús vive? Hay un canto que hace algunos años
cantábamos en la iglesia. Bueno, aquí nunca lo he escuchado, creo que aquí nunca se cantó, o no lo sé. Que dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y bueno, da testimonio de que Dios existe, Dios vive. ¿Cómo puedes dar testimonio tú el día de hoy de que Jesús vive? La gente te va a decir de que esto es un mito, de que esto es una leyenda, de que esto no es verdad, que cómo es posible. Sin embargo, para que nuestro testimonio sea efectivo, debe proceder de un conocimiento real y personal. Yo no puedo dar testimonio por lo que vio alguien más. Yo puedo dar testimonio por lo que yo he visto, por lo que yo he experimentado. Si te llaman a testificar, tú no puedes decir, no, es que yo no estuve, pero sí creo saber qué es lo que sucedió. El testimonio tiene que ser por alguien que lo vivió, por alguien que lo vive, algo personal. Como los apóstoles, hermanos, también nosotros debemos decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que tú has visto de Dios? ¿Qué es lo que tú has oído de Dios? ¿Hay algo que te ha impactado acerca del mensaje de Jesús? Ok, sobre eso es lo que tú tienes que hablar entonces. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nuestro compromiso y un desafío de la iglesia ante esta nueva normalidad, entonces, hermanos, es difundir la verdad, difundir la palabra. No lo olvides. Segundo principio, seguir confiando en la palabra. Los versículos 6 al 8 nos siguen dando este testimonio. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Seguir confiando en la palabra. ¿Qué es lo que nos ha dicho Jesús? ¿Hay alguna frase, alguna promesa de la palabra que tú has leído y que en algún momento crees que no se va a cumplir? ¿O que está muy lejos de que sea una realidad en tu vida? Hay personas que de pronto se desaniman y dicen, es que llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios esto y no pasa nada, es que llevo mucho tiempo esperando que suceda esto, y es que yo me porto bien, y es que ¿cómo es posible? Nuestro desafío el día de hoy, hermanos, es seguir confiando en la palabra. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Hay cosas que a nosotros no se nos ha dado a conocer, y sin embargo esto no quiere decir que Dios ya se olvidó de lo que prometió. Dios sigue trabajando, y aunque tú y yo no lo podamos ver, Dios sigue obrando. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hermanos, este desafío entonces es a seguir confiando en la palabra. Los discípulos esperaban ansiosos la segunda venida del Señor Jesucristo. De esta manera los primeros cristianos también lo hicieron, y aún nosotros seguimos esperando esa segunda venida. Y no se nos debe de olvidar, al libro de los Hechos se le ha llamado acertadamente los Hechos del Espíritu Santo, puesto que todo cuanto la iglesia consigue es por medio del Espíritu. En este primer capítulo, hermanos, Lucas nos muestra cómo se preparó la iglesia para la venida, para la recepción del Espíritu. A nosotros nos aporta los ingredientes esenciales para poder conocer o saber de este ministerio ungido por el Espíritu. Juan el Bautista concuerda con Cristo en la declaración de este versículo 5 que acabamos de leer, diciendo que el bautismo de Jesús le pondría fin al bautismo de agua de Juan. Si el investimiento del Espíritu Santo fue esencial para los primeros creyentes, para nosotros los cristianos actuales
también debe ser indispensable. La obediencia a esta orden, hermanos, debe determinar qué tan bien nos va o el éxito de nuestra vida espiritual. La efectividad de cualquier iglesia en la predicación del mensaje de Cristo tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. No les toca a ustedes conocer, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos ya tienen este poder? ¿Cuántos ya tienen al Espíritu Santo, hermanos? Y si tú y yo afirmamos que tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que ser testigos. ¿Dónde? En donde quiera que nos encontremos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hace algunos domingos atrás estuvimos viendo precisamente este tema, ¿verdad? ¿Qué es nuestra Jerusalén? ¿Dónde es nuestra Jerusalén? Porque nosotros no vivimos en Tierra Santa, ¿verdad? Como para decir, bueno, es que yo no puedo predicar porque no estoy en Jerusalén. Y Edwin nos explicaba, ¿verdad? ¿Dónde es Jerusalén? ¿Dónde es Samaria? ¿Dónde es Judea? Y hasta los confines de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un campo de acción. Seguir confiando en la palabra tiene que ver con que tú y yo sigamos también adelante con esta promesa de ser testigos de Dios en donde quiera que nos encontremos. ¿Qué hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermanos? ¿Te has preguntado? Bueno, ¿y si no te nace ese deseo de predicar la palabra? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida entonces? ¿Tú has sentido de pronto que estás al lado de alguien y una voz o un sentimiento te dice, comparte el Evangelio, háblale? Yo creo que sí lo has sentido. ¿Y cuántos hemos sido obedientes a esta voz? Ay, es que si yo le hablo ahorita y qué tal si me pregunta y no le sé contestar, o es que como me he portado mal, creo que no tendrá efectividad lo que yo le diga. O, hermanos, nosotros somos responsables de hacer lo que el Espíritu Santo nos motiva a realizar. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros entonces? Definitivamente nos capacita para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo de nosotros es lo que nos da el poder de Dios, nos da poder para hacer la obra de Dios en este mundo. Y podríamos mencionar señales, milagros, sabiduría, profecía, nos da revelación de Dios y de su voluntad. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en tu vida entonces? ¿Te has preguntado? En la mañana estábamos estudiando acerca de la santidad. Sean santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en tu vida? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar? Hermanos, firmes y adelantes, tenemos que continuar en este desafío de la iglesia ante esta nueva normalidad. No podemos sentarnos a descansar y creer que ya todo pasó. No podemos sentarnos y cruzarnos de brazos y creer que los que van a ser salvos, pues alguien más les va a predicar. Dios, Jesús nos ha encargado este trabajo. El Espíritu Santo actúa a través de los creyentes. El Espíritu Santo actúa en la iglesia. El Espíritu Santo va a actuar a través de las vidas comprometidas, a través de esas vidas santas que tú y yo necesitamos vivir ahora y siempre. Por el poder del Espíritu podemos discernir
lo bueno y lo malo. Podemos reprimir la maldad y hacer el bien. El Espíritu Santo ilumina, esclarece la mente del creyente, del cristiano. El Espíritu Santo entonces no solo ilumina, sino que vive y mora en nosotros. ¿Sí lo creen así, hermanos? ¿O quién no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Si lo creemos así, hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que volver. Y si tú esta semana no le predicaste a nadie de la palabra, es un desafío. Mañana tendrás una nueva oportunidad. Hoy mismo, al salir de este lugar, tendrás esa oportunidad de ser testigo, de seguir confiando en la palabra, en el Dios de la palabra. Y yo te invito, te animo a que lo hagas. El Espíritu Santo se muestra activo no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Nos une, nos capacita, nos da el valor, la fortaleza. Dios vive en la iglesia por medio del Espíritu. Los creyentes, hermanos, somos morada del Espíritu Santo. Y aquí es donde tenemos que recordar y regresar a esta gran verdad. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia única o momentánea, como algunos han difundido o como muchos creen. La llenura del Espíritu Santo no debe ser un acontecimiento de una vez por todas, sino una continua y permanente realidad diaria a lo largo de nuestras vidas. Es un proceso. El llenado del Espíritu no es cosa de sentimientos, sino de fe y de acción. Sigamos confiando en la palabra. Tú no puedes decir, es que yo fui lleno del Espíritu Santo el día domingo, pero el día lunes portarte como si no conocieras de la palabra. Y hay muchas personas así, y así lo creen. Me he encontrado con personas que dicen, es que mi tía, mi abuelita fue llena del Espíritu Santo en una actividad a donde fue, y vieran cómo la tomó. Pero pues al otro día seguía una vida que distaba mucho de ser la de un creyente. Como este testimonio que alguna vez les conté, de alguien que nos dijo, es que mi esposo dice que fue lleno del Espíritu Santo en tal lugar, dice, pero al día siguiente me sigue golpeando. ¿Cómo? Esto no es llenura del Espíritu Santo, tengamos mucho cuidado. La llenura del Espíritu Santo es un acontecimiento que se vive diariamente. Tiene que ver con fe, con acción. Tu vida debe dar evidencias de esto. Sigamos confiando en la palabra. Tercer desafío de la iglesia ante la nueva normalidad: cumplir con la misión. Cumplir con esto que Dios ya estableció. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Pero el Señor Jesús, antes de irse al cielo, dejó instrucciones que tú y yo tenemos que cumplir. Hoy en día yo he escuchado a muchas personas creyentes que han dicho: yo ya quiero irme al cielo. Este mundo es un caos, esta sociedad cada vez más se está perdiendo. Yo ya quiero que venga el Señor Jesús. Definitivamente es una realidad que nosotros anhelamos y que va a suceder. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero se nos ha dado una orden. Tenemos una misión que cumplir. Cumplir la misión es el desafío que tú y yo tenemos para seguir adelante. La ascensión de Jesús al cielo, hermanos, marca entonces el fin del ministerio del Señor, pero el inicio del ministerio de la iglesia, de los apóstoles de la iglesia.
La misión de los apóstoles y discípulos, ahora esta misión nos corresponde a nosotros. Jesús ya hizo su parte, Jesús sigue trabajando, pero ahora nos corresponde a nosotros. Esta ascensión nos recuerda que el Señor Jesús va a venir nuevamente. En nuestro devocional cantábamos: y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Quiénes están haciendo la voluntad de Dios el día de hoy, hermanos? No nos equivoquemos, y tengamos cuidado, porque si verdaderamente nuestro anhelo es que el Señor Jesús regrese, sería bueno que nos encontrara haciendo su voluntad. Entonces, el desafío es cumplir la misión. No estemos esperando, hermanos, es que, pues bueno, ahora miren cuántas sillas vacías y miren por qué esto. Sigamos cumpliendo la misión. Ese es nuestro trabajo, y el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. ¿Lo creemos? Cumplamos la palabra entonces, cumplamos con esta misión. Las palabras de los ángeles no solo trajeron consuelo a los discípulos, también trajeron dirección. Quedaron con la esperanza de que el Señor iba a regresar, y dado que no iba a regresar pronto, no debían quedarse allí parados. Así como, oye, ¿tú qué haces ahí parado? Hay cosas que hacer. ¿Sí o no? Cuando le damos instrucciones a nuestros hijos o a alguien subordinado en el trabajo tal vez o en algún lugar, y vemos de que ahí está todavía sin hacer nada. Oye, pues muévete, manos a la obra, acción. Es lo mismo que se espera de nosotros, de la iglesia La Esperanza. A ver, muévete. No estés esperando a que lleguen los demás. Vamos a seguir cumpliendo con la misión, con la palabra. Los mensajeros celestiales, los ángeles, invitaron a los apóstoles a no seguir mirando al cielo. El Señor Jesús va a regresar el día que tenga que hacerlo, y todo ojo le verá, dice la carta, el Apocalipsis, que todo ojo le verá. Entonces, hermanos, tenemos un trabajo que cumplir, una misión que realizar. Los mensajeros celestiales nos siguen invitando a nosotros a dejar de mirar al cielo y ponernos a trabajar. Muchas veces en la iglesia, hermanos, hemos estado centrados mirando al cielo, anhelando ese momento en que seremos llevados con Jesús en las nubes, y toda la vida pues podríamos centrarnos en buscar aprender a adorar correctamente a Dios, seguir llenándonos de conocimiento y anhelar esas calles de oro y el mar de cristal de la cual nos habla la palabra que Jesús nos ha prometido. Pero es necesario volver a Jerusalén, es necesario que regreses a tu casa, a tu colonia, a tu lugar de trabajo, para emprender el camino y la tarea de la evangelización. Es decir, anunciar a los hombres que Jesús les ama, que es posible una nueva esperanza. La iglesia debe ponerse en camino, consciente y segura de que está acompañada por el poder de Dios. Tenemos una misión que cumplir, un trabajo que realizar, desafíos de la iglesia ante esta nueva normalidad. En resumen, hermanos, podemos ver a Cristo que nos comisiona. Él ascendió a los cielos, dejando a sus discípulos la misión de ser testigos de su muerte y de su resurrección en todo lugar de la tierra. Los primeros creyentes, hermanos, dieron su vida con tal de cumplir aquello a lo que Jesús los llamó. ¿Y qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de ti? Que nosotros hagamos lo mismo, que podamos hacer a un lado todo lo que nos estorba al cumplir con esta misión. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a aquel que dio su vida para que nosotros podamos ser redimidos y pudiéramos tener acceso al Padre. Ayúdame a recordar entonces los desafíos de la iglesia
ante esta nueva normalidad son, en primer lugar, dijimos, ¿qué es? Difundir la verdad. Hay una sola verdad, hermanos, no hay dos, no hay tres. Hay una sola verdad, difundámosla. En segundo lugar, seguir confiando en la palabra, no en lo que te digan otras personas. ¿Qué dice la palabra? Sigamos confiando en la palabra. Y por último, en tercer lugar, cumplir la misión. No lo olvides, esto no se ha terminado. La vida sigue, la iglesia no se detiene. Demostrémoslo con hechos y sigamos adelante. Para cumplir la misión, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hagamos uso de él. Yo te invito a que hagas un compromiso con Dios, a que el día de hoy tú te comprometas nuevamente a buscar ese poder, a que busques esa llenura del Espíritu Santo, no como una experiencia única, sino como un diario vivir de fe y acción en tu vida. Ora conmigo. Padre Santo, gracias por tu palabra escrita, que nos da guía y dirección. Gracias por este mensaje que tú nos das para recordarnos el trabajo que debemos realizar. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Sigue hablando a nuestras vidas, por favor. Lo necesitamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, y hay una sociedad que demanda razón de la fe y la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos a ser valientes, a ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Te necesitamos, Dios. Sigue hablando a la vida de todos aquellos que buscan obedecerte y que tienen esa intención de poder agradarte. Gracias por mis hermanos que este día se dieron cita en este lugar, y por aquellos que están mirando a través del internet. También manifiéstate en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.